Muchas gracias, Padre Lauren. Saludos a todos. Ahora veo Lucio Blanco y en él saludo a los demás conocidos y mucha gente que nos conocimos así, están en el corazón. Y el primer pensamiento que quería compartir es una oración, digamos, una prece a Dios por nuestro Ecuador. Acompañamos acá en los noticieros la situación, por supuesto, no conocemos la situación política de Ecuador, pero la situación es más sufrida siempre para la gente, ¿no? Para los pobres, los más pobres. Y por eso estamos solidarios. Ayer yo decía a una persona, mañana voy a hacer una conferencia en Quito, Ecuador, y dijo, no, no vayas, ahí está muy peligroso. Digo, sí, será virtual, gracias a Dios, pero sí, sabemos un poco todos nuestros países compartimos este sentimiento, pero ahora con los últimos acontecimientos, particularmente en Ecuador, por eso, ¿no? Y bien, entonces, como combinamos un poco con Lauren, yo voy a buscar hablar un poco más resumido y para tener un poco de tiempo para diálogo, para contribuciones, preguntas al final, así que pueden apuntar, pueden las cosas que quedan y al final hacemos una rueda de conversa, ¿no? De conversación. Y también para decir que este tema que voy a compartir está publicado en esta Ribla 89, que Lauren publica ahí físicamente y también está en línea. Basta que pidan en Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana, y viene de Quito, y también en São Paulo, en la Metodista, es publicada también en línea, así que tiene acceso. Y el número es Hermenéutica Campesina de la Biblia. Fue un número que organizamos siempre en torno a esta temática de los campesinos. Bueno, y ahí me propuse a estudiar un asunto que hace mucho, desde mi niñez, por supuesto, me acompaña, porque yo nací en el campo y crecí trabajando en la tierra, en el cultivo. Así que me impresiona desde hace mucho que Jesús sea un campesino. Y voy a justificar un poco digamos, esta hipótesis, ¿no? Cuánto Jesús tiene dominio sobre todo el lenguaje agrícola, la técnica, la siembra, el preparo de la tierra, la cosecha, con toda la tecnología, si podemos decir, de su época, que era, por supuesto, una artesanía. Entonces, lo que voy a hacer es organizar un poco temáticamente, digamos, antes la siembra, el trigo particularmente, la cebada, los granos, ¿no? Que es lo principal, es el alimento de la época de Jesús, y luego relación con otras actividades agrícolas, sea la uva, el vino, el higo y el olivo, los principales medios de producción agrícola de la época que están tan presentes en los evangelios, ¿no? Entonces vamos a compartir acá para facilitar la presentación. Ahí está. Ahora tengo que volver. El técnico acá no es muy bueno, quizás. Valmor, ahí Sí. ahorita está sombreadito en la parte de abajo. Dale unos 3 espacios más y ahí está modo presentación en tus diapositivas. Abajo dice, ¿verdad? Ujú. Abajo, eso, ahí. Perfecto. Ah, sí, sí. Está. ¿Pueden ver ahora, Katy? No, dale otra vez enter o doble clic.
con el doble pasa adelante. Pienso que aquí arriba. Sí, arriba a la izquierda. Ujú. No. No. Donde está como esa copita, eso es Ah, presentación. A la izquierda, arriba del todo. acá tendría que ser new share, Ajá, compartir. creo que se quedó paralizada. Más bien ciérrale y vuélvele a entrar. Sí, cerramos todo. Se quedó parado. Eso. Otra vez, compartir. Acá está todo. Así. Eso, perfecto. Ahora sí. Sí, Sí, esto. Jesús campesino. Entonces, de hecho, no sé si aparece todo arriba, el lenguaje de Jesús campesino. Eso. Y voy a presentar entonces, primera parte, Jesús campesino en los evangelios. Es decir, bueno, la pregunta para empezar correctamente, digamos, didácticamente, ¿no? Jesús, divino, hijo de Dios, bueno, es una convicción de fe clara en los evangelios. Acá tratamos del Jesús humano, plenamente humano, también con fundamento en los evangelios. Y la pregunta entonces sería, bueno, Jesús, ¿qué haces profesionalmente? Que además de ser un profeta, un sabio popular, pregar el reino de Dios, pero de hecho, ¿cuál sería tu identidad sociológica? Yo soy profesor, ¿y tú, Jesús? O yo soy chofer, ¿y tú? Yo soy... Entonces, los evangelios tienen una única información sobre esto. Es que Jesús es hijo del carpintero y es el mismo carpintero, un albañil, digamos, ¿no? Pero Jesús nunca usa una metáfora, un ejemplo de esta experiencia, digamos, de manufactura, y no usa otros ejemplos, sí, de la pesca, del pez, de la situación donde él vivió, claro. Pero lo que domina en los evangelios, esto me impresiona mucho, lo que quiero compartir, es cuánto Jesús habla del campo, de las imágenes, todo su lenguaje es en torno a la agricultura, claro, para hablar del reino de Dios, para transmitir su mensaje, pero, digamos, todas sus metáforas, su modo de hablar está baseado en la realidad agrícola de su época, digamos, totalmente campesino. En ese sentido, me preguntaría se, y lamento que los evangelios no informan, se él alguna vez tomou una asada, una guadaña, una pala, se trabajó la tierra, seguramente, porque esa era su realidad. Él no podría vivir solamente mirando, ¿no? Sino ejercitando eso de que él tanto habla. Tan distinto, por ejemplo, de Pablo, que va para la ciudad y usa un lenguaje urbano, usa imágenes de los Juegos Olímpicos, de la construcción y así. Entonces, esta es la investigación, Jesús campesino en los evangelios. Entonces, primero algunos ejemplos de cómo Jesús domina, digamos, el ciclo agrícola, ¿no? Todos los aspectos sobre el clima. Entonces, hace calor, hace frío, viento, tempestad, sol, lluvia. Las estaciones del año, si es invierno, si es verano, ¿no? Y vientos y tormentas, día y noche, el ritmo de la vida, del trabajo agrícola, ¿no? Trabajo y descanso.
siembra y cosecha, sobre todo este último aspecto, después voy a desarrollar más. Pero antes el ciclo agrícola. Entonces leo, está ahí Juan 4, 35 hasta 38, ¿no? No decís, pienso que no leo bien, acá ¿Deseas que está. te ayude? Sí, lee por favor, Katy. Ok, Juan 4:35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Sigo? Sí, puedes leer todo, después comento rápidamente. Ok. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Gracias, Pati. Observan, ahí tenemos los dos extremos, es decir, desde el sembrar hasta la cosecha, Entonces, todo el ciclo agrícola, con algunos detalles muy importantes. Estaríamos, según dicen, en noviembre, diciembre, cuando faltan 4 meses. Hay que considerar, por supuesto, que las estaciones son el contrario de nuestro hemisferio, ¿no? Ahí en Palestina, la primavera será abril, mayo, la Pascua, ¿no? Entonces, ahí por abril son las cosechas. Entonces, Jesús estaría en diciembre, más o menos. Y hace un apelo a una realidad de los campesinos, ¿no? Faltan 4 meses para la siega, ¿no? Los campos están blancos, ustedes ven. Luego en el versículo 36 y también en el final, hace referencia a la cosecha cuando se hace una fiesta normalmente. Todos los trabajadores, también hay que considerar lo social, que el empleo no es estable. Entonces uno trabaja 2 días, otro una semana, otro se va y se cambia y pierde el empleo. Así es totalmente inestable la situación social de los campesinos. No son propiamente propietarios, probablemente. Pero cuando se termina, cuando se hace la cosecha, es normal hacer una gran fiesta y reunir todos. A esto hace referimiento el texto, ¿no? Uno es que siembra, otro es que él ciega, pero la alegría reúne a todos en el acto final. Y bueno, pues si puedes leer también mejor que cambiamos la voz, así es bonito. Disculpen por esas traducciones que son copiadas, los slides copiados del Google. A veces no, pero voy a comentar cuando hay algún problema. Listo. Decían también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Tomado de Lucas 12, del 54 al 56. Sí, siempre hay los paralelos, ¿no? Hay otra anotación sobre el ciclo del clima, digamos, ¿no? Entonces, viento sur, viento norte, uno trae lluvia, el sur trae calor. Cómo Jesús está ubicado, digamos, en su realidad. Disculpen, parece que Pablo quería decir algo. Tiene libertad si quieres intervenir. Yo vi rápidamente, Pablo. Sí, pero ya bajó la mano. Seguimos entonces. Ya. Entonces, ejemplos rápidos de cómo Jesús conocía la situación de las estaciones y sus informaciones son precisas,
dentro de la situación, de la realidad geográfica de su Palestina, de su época en la tierra de Israel. Ahora, hay muchas referencias que Jesús hace al preparo de la tierra. Ahora empezamos todo el ciclo, digamos, agrícola de la semilla, del trigo, particularmente. El trigo era el modo principal de alimentación, más para, digamos, los ricos, y la cebada, que hacía un pan más popular, más barato, digamos, ¿eh? E depois há também outras semillas, cizaña e outras que vamos a tratar. Então, a terra, normalmente, na época, não era propriedade, era de grandes proprietários. Vamos a tratar em alguns exemplos como aparece o problema social, os conflitos, muito fortes também. Jesus lo considera em seus textos, ¿no? Em seu linguagem. La tierra, para la mayoría de la población en Galilea, era para subsistencia. La gente vivía entre la pobreza y la miseria, la mayoría. Y esto está muy reflejado en los evangelios, claro. Entonces Jesús trata de la preparación de la tierra para la semilla, para la siembra, el arado, los tipos de tierra, las dificultades para sembrar, para cosechar, y los conflictos sociales, digamos, la temática en torno a esto. Este ejemplo me choca bastante porque Jesús, es un famoso dicho, una comparación, él dice, ¿quién de ustedes, cuando un esclavo, un siervo, pero la palabra, tenemos una relación de esclavitud, de patrón y esclavo? Entonces Jesús usa este ejemplo de la realidad social de los tierratenientes y sus esclavos, sus siervos. Y este dicho ilustra muy bien. ¿Quién de ustedes, cuando un esclavo que trabaja la tierra o cuida el ganado, entonces él está todo el día en el campo, este siervo, y son muchos así, trabajando la tierra y cuidando el ganado, que son los medios de producción, digamos, primarios de la época. ¿Y quién entonces le dirá cuando vuelva del campo? Ahí recordamos la secuencia. ¿Tú lo vas a decir, ven acá a comer conmigo? No, en ningún modo. Tú vas a decir a él, viene, tira mis zapatos aquí y lava mis pies primero, ¿no? Y después viene a comer. Entonces se ve una realidad social de un esclavo, verdaderamente, un siervo, que hace 3 turnos, decimos. Algo aquí, sí, hace todo el día en el campo y cuando llega todavía tiene que servir al patrón, ¿verdad? Además, entonces, de la realidad del trabajo en el campo, en la tierra y el ganado, el trabajo en la casa. De semillas y siembras, entonces aparecen los evangelios, el trigo, la cebada, ya lo comenté, la mostaza, la mala hierba o la cizaña, que es venenosa, ¿no? Y que hace conflicto también con la buena. Claro, todos son metáforas, pero siempre repito, son realidades muy concretas, ¿no? De su época. Ese es otro texto, entonces, bien ilustrativo sobre el proceso de siembra hasta la cosecha. Y si puedes otra vez leer, te agradezco, Pati. Katy, ¿no? Claro que sí. De Mateo 13, del 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo,
un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Gracias, Padre. Entonces, ahí se ve todo el ciclo de la siembra hasta la cosecha con el proceso final, ¿no? Y entonces, una realidad, claro, esta es una parábola para aplicarla a buenos y malos, al reino de los cielos, sí, pero quería llamar la atención cuánto conocimiento sobre la agricultura, esa realidad que el trigo y la cizaña crecen y tienen que crecer juntos. ¿Por qué? Porque en la práctica agrícola, si se arranca a uno, a la cizaña, se va a arruinar también el trigo. Entonces hay que dejar crecer juntos, ¿no? Y en la cosecha, ¿qué se hace? Se recoge primero la cizaña y se quema, ¿no? Y luego el trigo se hacen los manojos, como se recoge en el granero para guardar. Eso es el proceso normal que los campesinos hacían en su época, ¿verdad? Otra cosa, el conflicto social, como ven. En el principio dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre, es un antropos, un hombre en el inicio, etc. Y luego aparecen en el versículo 27 los siervos. Sí, los hombres después que dormían, los siervos y entonces otra vez la relación señor y esclavo, ¿no? Y hay otro más, a ver, en el texto. Sí, en el 27, este hombre, digamos, es identificado como un padre de familia, como un patrón, por lo tanto, ¿no? Entonces, la relación patrón y siervos, ¿no? Y además la relación de los enemigos, es decir, de los problemas que tenían los agricultores por influencias malas, por gentes con veneno, con semillas de cizaña para arruinar el trigo que crece, ¿no? Para eso es la observación. ¿Cuánto de sabiduría campesina está en esta parábola? También la otra de la semilla que crece, es la misma, ¿no? La semilla que crece solita, ¿no? Dejar crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores, recoge primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla. Pero recoger el trigo en mi granero. Es la misma conclusión. Y ahí la ilustración, que la semilla del trigo es muy parecida con la de la cizaña, pero totalmente distintas, porque una es buena, es alimento, la otra es veneno, es decir, no va a alimentar, ¿no? En la secuencia, Jesús hace mención a la maduración, la cosecha, la trilla, todo el proceso y la molienda, ¿no? Así que todo el proceso del pan, digamos. Marcos, en aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Que pasan las noches, los días, sin que él sepa cómo. Es decir, automáticamente, dice el original de él. La semilla germina y crece. Por lo tanto, todo el proceso. Y ahora el detalle, cómo Jesús conoce
el crecimiento de la planta. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Entonces se ve un observador perspicaz, ¿no? Preciso, como él conoce todo el proceso. No es que hace una metáfora, un ejemplo, sino que juega con la realidad de la agricultura. Claro, Jesús es un observador finísimo en ese sentido. Y cuando el fruto, tal vez hago un poco el juego con las distintas versiones, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete el arroz, porque la siega ha llegado. También el proceso de cosechar con el arroz, la gadaña, para cosechar. Eso, entonces, ahí hicimos prácticamente todo el ciclo del pan, digamos, del trigo, del grano, ¿no? Es la primera y la más importante alimentación que la gente tiene, ¿no? Otro modo de alimentación y también de sobrevivencia muy importante en la época era la viticultura, la uva. Entonces, la uva es importante por el fruto mismo, por saborearla in natura, ¿no? Por el vino, que en toda la Biblia es muy presente. Es curioso que algunas iglesias en Brasil es así por el alcohol, ¿no? El alcoholismo. Entonces, hay iglesias que, y bueno, todos nosotros, claro, combatemos el alcoholismo pero la Biblia tiene muchas y muchas referencias positivas al vino, que alegra el corazón, etc., ¿no? Y además, el vino, la viticultura es medio de comercio, de sobrevivencia, muy importante para los pobres, para la gente que puede cultivarla, por lo tanto, comer y hacer vino y vender, ¿no? Entonces, es muy famosa la parábola, presento solo aquí una frase. La parábola conocida de los viñateros homicidas, pero esa parábola fue cristologizada en el original. Es una parábola que refleja el conflicto o los conflictos sociales de la época, ¿no? Algunos agricultores, algunos arrendaron una tierra para plantar una viña. No son dueños. El dueño está en la ciudad, está lejos. Es un terrateniente que tiene sus tierras, un latifundiario, un latifundista, ¿no? Y ellos arrendan esta tierra para plantar. Y cuando el dueño manda a los siervos para cobrar, como habían combinado, los redatarios, estos que cultivaban la viña, lo bateron muy fuerte con la paliza, ¿no? Y Jesús concluye: cuando el dueño de la viña voltar, ¿qué hará con estos viñateros? Y entonces el texto es muy duro. El señor, el terrateniente, va a espancarlos, a bater en ellos, etc., ¿no? Entonces, además del cultivo de la viña, porque la parábola también cuenta en detalles, se recuerdan, es copiado de Isaías, ¿no? Un señor tuvo una viña, plantó, preparó, todo el modo de preparar la viña está descrito, ¿no? Bien descrito por Jesús, pero quería salientar, llamar la atención para el aspecto social, el conflicto social entre latifundiarios, grandes propietarios y personas que no tienen y que tienen que pagar a veces era mitad de la producción, pagarlo a este patrón. Entonces aquí hay una revuelta contra el dueño de la tierra, ¿no? Otro producto, digamos, muy importante para la gente en la época de Jesús es el olivo. El olivo es el aceite, produce el aceite que es comestible, que es muy importante para
así como dicen hasta hoy, la dieta mediterránea, ¿no? Y es un gran segredo de salud, tiene muchas utilidades el olivo, el fruto, el óleo, ¿no? Era importante el olivo para las lámparas, ¿no? El aceite, mantenía la luz porque para iluminar, para todo. El olivo es medicinal, tiene una importancia muy grande para diversas enfermedades y se usa como modo de en heridas, para curar, en fin. El olivo tiene una función sagrada, digamos, litúrgica, como óleo de unción y, claro, para comercio. Entonces, es un modo de sobrevivir importante, ¿no? En los evangelios se menciona frecuentemente el Monte de los Olivos, lugares con nombres que vienen del olivo, etcétera, pero no hay ninguna parábola, ningún dicho sobre el olivo. El único, digamos, que encontré es esto de Romanos. Ahora es el único caso que salvo de los evangelios, porque en Romanos dice, ahora bien, usa el olivo para la realidad cristiana. Y dicen, no sé, que Pablo no es muy experto en agricultura como Jesús, pero usó un buen ejemplo de la agricultura. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, son los griegos, los helenistas, ¿no? Los gentiles, siendo de olivo silvestre, ha sido injertado en las otras ramas, es decir, los judíos, ¿no? Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Entonces, la raíz del olivo, el pueblo judío, en el cual fue injertada la rama de los gentiles, son los gentiles. Esto un poco, como se dice, un poco adaptado, ¿no? El ejemplo de Pablo, pero salimos de los evangelios solo para ilustrar un dicho sobre el olivo. Otra importante fruta, la higuera, el higo. Para mí es la fruta más dulce, mejor que existe, ¿no? Acá tenemos muy poco, pero ahí en Israel, en Líbano, en Italia también se aprecia muchísimo. Entonces, el olivo, el fruto es importante, sea para comer crudo, seco, ¿no? Se puede conservar por muchos meses, ¿no? Como un pastel, una especie de emplastro, ¿no? No, el pastel se puede hacer bolos, se puede hacer de diversas formas. Y como medicina también, y claro, por el comercio. Entonces, son muchas utilidades. Jesús usa diversos ejemplos de la higuera, del higo, ¿no? Si quieres leer para nosotros otra vez, Katy. El Señor viene. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Ven, además gracias, de usar el ejemplo de la higuera, muy delicado porque lo observa, la higuera, cuando empieza la primavera, el broto, ¿no? Anuncia a las hojas verdes y ya una observación sobre las estaciones del año. Significa que el verano está cerquita, ¿no? Entonces lo aplica, claro, siempre los ejemplos que Jesús usa son siempre en vista de su mensaje del reino de los cielos, ¿no? Entonces, cuando ve estas cosas suceder, estamos en el contexto apocalíptico ahí del anuncio, Marcos 13, conoced que el reino está cerquita, está a las puertas, ¿no?
Y además un ejemplo más amplio sobre los frutos, que Jesús también conocía muy bien, ¿no? Y se encuentra con un dicho nuestro, ¿no? con algunos dichos muy parecidos. ¿Por qué no hay árbol bueno que dé fruto malo? Ni tampoco árbol malo que dé fruto bueno. Pues cada árbol se conoce por su fruto. Esto repetimos siempre, ¿no? Se conoce el árbol por el fruto. No se cogen higos de espinos, ni de las zarzas se vendimian racimos. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el malo saca cosas malas de su mal tesoro. Pues de la abundancia del corazón habla la lengua. Miren la técnica, la fineza, la habilidad de Jesús de usar el dicho, por el fruto se conoce el árbol, ¿no? Y árbol bueno da frutos buenos. Otro dicho que tenemos, la fruta no cae lejos del árbol, ¿no? Y cómo Jesús hábilmente lo aplica a las personas, ¿no? Del corazón del árbol bueno salen a la lengua manifiesta cosas buenas. Pero siempre la habilidad, el conocimiento sobre las frutas, ¿no? Uno más, los vegetales, hay muchos nombrados en la Biblia, hay manuales sobre todo esto, ¿no? Sobre animales, sobre frutas, sobre clasificados y todos, ¿no? Los principales, la mostaza, ajo, cebolla, pepino, lenteja, habas, repollo, achicoria, y etc. Otros vegetales. Pero lo más conocido es este dicho sobre el diezmo, ¿no? Una crítica a los fariseos, el diezmo de la menta, y ahí se citan tres especies, tres especiarías: menta, anís y comino. Y claro, él lo aplica para los que se preocupan con lo mínimo, con estos pequeños vegetales, y hacen pasar la justicia y el amor, que es lo que importa, la misericordia, ¿no? Entonces, la aplicación de los vegetales, que son en verdad especiarías, son condimentos, ¿no? En verdad, ¿no? Muy sencillos. Eso. Bueno, eso es el recorrido que hice sobre los evangelios, y añadí una parte que ahora estoy desarrollando un poco más. Quizás puedan ayudarme en eso y enseñándome ejemplos de sus países, como estamos toda nuestra querida América, ¿no? Jesús, campesino en América Latina. Cómo nuestro pueblo campesino interpreta, y no interpreta solo, pero vive y tiene su devoción a Jesús como un campesino, como campesinos somos nosotros, ¿no? Este panel es muy famoso, Jesús aquí adelante, con algunos personajes conocidos de nuestra historia, y para atrás algunas escenas dramáticas, digamos, de nuestra colonización, sea aquí en una favela de Río, en el centro, luego masacres militares y las carabelas llegando acá, los colonizadores, ejércitos siempre, trabajadores sufridos, la realidad de Latinoamérica, y Jesús como un líder, como alguien que abraza a nuestro pueblo pobre y que camina con nuestros líderes que, por supuesto, viven, interpretan proféticamente esta realidad de Jesús, ¿no? Muy conocido, El Cristo Campesino Crucificado de Nicaragua, es una obra de 2006, y está ubicado, Jesús está vestido como un nicaragüense, ubicado en el escenario de Nicaragua,
y con la realidad conflictiva de los militares, de la gente, de los campesinos, religiosos, de asesinatos, de eso todo, que actualiza, digamos, la realidad, la cruz de Jesús, pero como uno de los nuestros, ¿no? Una realidad. En el arte, digamos, en la música, hay muchas músicas sobre eso, tuve que cortar, eso tengo ya algunas más. Músicas de Jesús, cantos que el pueblo canta sobre Jesús como campesino, quizás canté mucho eso en Paraguay. Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que en la calle, el Dios de rostro curtido, etc. Entonces, el Dios obrero, el Cristo trabajador. Y las estrofes siguen con eso, ¿no? Jorge Mejía. Yo leí algo muy interesante que el mismo Mejía, Godoy, cantó para el Papa en Perú, me parece, que el Papa lo saludó y balbuceaba, cantaba con él, ¿no? Acompañaba la música. Claro, él como buen argentino, nuestro continente conoce esta realidad. El Jesús campesino de Perú está, la cruz es formada por una pala y un machete, ¿no? Y la realidad agrícola, el sombrero está atado manos y pies, así como vive la realidad campesina nuestra. Eso es de Brasil, fue del 80 y es muy famoso porque invierte los papeles, digamos. El Jesús salva el hombre y la mujer, es decir, el Jesús de la cruz es un campesino, el Jesús resucitado es una mujer, prácticamente, y Jesús resucitado baja de la cruz al hombre y la mujer. Entonces la realidad de todo y algunas palabras de liberación alrededor. De Venezuela, el movimiento campesino Quijada, y como ven, una asada como cruz, los alambres como las espinas en la cabeza, el Jesús muy ubicado, muy integrado con nuestros campesinos, con nuestra realidad. Y finalmente esto de Argentina, hay en el sitio, en el Google, tiene muchas informaciones, porque es un Cristo campesino, hecho por un campesino con todos los materiales de sobra, restos de su rancho, digamos, de su tierra. Entonces, como ve, madera, cuero, maíz, clavos, son todas cosas viejas ahí que él recoge y hace como una cruz, como un crucificado, un Jesús campesino con material campesino. Eso está en una iglesia, me escapa, San Elías, no me acuerdo. Y es venerado y está ahí como un Cristo milagroso. Hay muchos agradecimientos, acción de gracias, milagros, oraciones. Hay una oración, digamos, clásica con ese término. Palabras, puede leer con una voz, con una pronuncia original, es mejor. Katy, otra vez. Ok. Palabras del Cristo campesino. Cree en mí. Cuando confíes en mí, todo se resolverá favorablemente. No te desesperes. Actúa con tranquilidad y te irá mejor. No me hagas una oración rápida y agitada. Piensa con calma tu deseo. Toma lápiz y papel y escríbelo. Cierra los ojos, respira profundo y dime con calma: Cristo campesino, en vos confío. No dudes ni tengas miedo. Si tú crees en mí, yo estaré en ti. Déjame llevarte en mis brazos. Confía solo en mí. Pásame tus preocupaciones. Echa sobre mí tus angustias y duerme tranquilamente.
Dime siempre, 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 Cristo campesino, en vos confío. Y tendrás grandes respuestas y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Cristo campesino, confío en ti. Seguimos, gracias. Gracias, Valmor.